eso es algo que muchas veces, por ejemplo, cuando se hizo la ceremonia del Bicentenario, hicieron esta recreación eh, donde llegan los españoles, se bajan del barco y una vez comienzan a matar indígenas y para peores al final aparece la reina Isabel como haciendo así, como confirmando, muy bien. Bueno, Isabel la católica fue la que básicamente regañó a Cristóbal Colón por el trato que le dio él a los indígenas. Ella dice, no consientan que los indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados. Eh, Desde 1500 ella prohíbe que los indios sean esclavizados. Ahora, hay que entender que esta es otra época. Entonces, si bien ella dice no van a ser esclavizados, sí existía la costumbre de que la gente que caía en la guerra, digamos, los enemigos militares, sí se podían tomar como esclavos. O sea, eso era algo que muchos pueblos en aquella época van a hacer. Este, pero como eso daba como una especie de hueco legal, más adelante va a llegar el heredero de ella, bueno, el emperador Carlos I y quinto, y él sí va a establecer lo que son las nuevas leyes, donde ya se prohíbe la esclavitud completamente de los indígenas. Obviamente, eh, obviamente hay un mar de distancia entre España y América. Un mar donde va a haber una falta de comunicación. Algunos españoles, por ejemplo, se van a aprovechar de que los indígenas tenían sistemas de esclavitud, como es en Perú, que el indio peruano tenía que servirle al Inca y al emperador, y entonces muchos españoles muy vivillos dijeron, que bueno, ya aquí ya está un sistema de esclavitud, montémonos en esto, algo que la corona va a condenar. Y por ejemplo, el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, es decapitado porque él insistió en esclavizar cuando ya no era permitido por las leyes. Y ahí voy a dejar que los compañeros... No, no, perfecto, perfecto. Y otra cosa que acabas de hacer un mundo de diferencia. No podemos diferenciar, o sea, América era un mundo de piedra. Tal vez eran los mejores en las técnicas de piedra, pero España venía con un mundo de hierro y también ya venía con su pólvora. Es decir, había una gran desigualdad. Si no, digamos, por ejemplo, Bueno, pero puedo opinar de eso. sí, claro, dale. Digamos, cuando pólvora, a veces se dice que la conquista es gracias a que los españoles tenían armas de fuego y todo eso, y sí es verdad que tenían armas de fuego. Ahora, cuando uno lee las crónicas, uno a veces ve como que a veces eran dos arcabuceros y a veces se les acababa la pólvora y el arcabuz es un aparato que toma un montón de tiempo cargar. Eh, de hecho, que algo que yo tengo entendido es que muchas veces se usaba para asustar, porque bueno, arcabuces son los fusiles, perdón, para si no se entendió, son los fusiles, digamos. Sí, sí. Eh, Cuando eso se dispara, suena durísimo, pero dura mucho en cargar. Entonces es como dijo Diego, que la conquista española es gracias a la colaboración indígena y eso lo vemos cuando Hernán Cortés llega a México y a veces en Costa Rica también se da. Vemos a Juan Vázquez de Coronado en muchos casos colaborando con indígenas y por último, hay casos donde el ejército disque español son 90% indígena. Me gustaría hacer algunas acotaciones a lo que acaban de decir los compañeros. Bueno, es cierto esto, ¿verdad? Cuando se habla de la conquista, pues los arcabuces y la pólvora realmente no tienen tanto efecto como lo llegan a tener los caballos y la forma de guerra. Esto es muy importante. Recordemos, como dije antes, los españoles vienen de la Reconquista, entonces tienen ciertas lógicas de guerra que los indígenas pues desconocen. Los indígenas también tienen ciertas formas de hacer la guerra. Por ejemplo, hay un caso pues bien conocido donde en la conquista de Tenochtitlan, donde se hace el enfrentamiento final, donde son alrededor entre 200 y 300 mil guerreros mexicas
contra un ejército de alrededor de si no me equivoco, 200,000 tlaxcaltecas, más unos 80,000 totonacas, ¿verdad? Eh, entre otros grupos indígenas, más los españoles, que rondarán a unos 800, alrededor de 800. Y pues en alguna de las batallas, pues los guerreros indígenas le informan a los españoles que al recuperar el estandarte de los que llevan los enemigos, pues automáticamente es como una victoria, un tipo de captura a la bandera, era una lógica muy tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una carga a caballo para recuperar el estandarte y se acabó. Todos los del otro bando en esa batalla específicamente se rinden. Entonces, digamos, cuando se habla, tampoco fue que se enfrentaron muchos, digamos, ejércitos a morir hasta el último hombre en pie. Son lógicas de guerra que lo que sucede es que los españoles conocen la forma de hacer la guerra de los mexicas gracias a sus aliados, pero los mexicas no desconocen la forma de hacer guerra de los españoles, de las guerras europeas, y además de que vienen en un proceso de reconquista, que la reconquista fue a través de alianzas y guerra. Se aliaban algunos reinos, incluso reinos musulmanes, obtenían beneficio por luchar en contra de otros musulmanes, y luego estaba la guerra, digamos, cuando ya finalmente se expulsaba a los musulmanes. Hicieron exactamente lo mismo acá, buscar alianzas con unos para hacerle guerra a los otros. Luego tenemos, por ejemplo, es cierto lo que dice Diego, Colón es enjuiciado, se llama el juicio de Bobadilla, mediante el cual se le quitan pues todos sus títulos nobiliarios, por lo menos la mayoría, y gran parte de sus derechos sobre las tierras de América. O sea, Colón es enjuiciado por su mal gobierno y se le acusa de su pésimo gobierno. Podrá ser un gran almirante, un gran descubridor, pero nunca fue un gran administrador. Fue pésimo administrador y además muy cruel. Y eso se reconoce en el juicio de Bobadilla. Él es enjuiciado y sentenciado. De ahí viene que pues en su quinto viaje nunca se le quisiera volver a patrocinar. Luego también, por ejemplo, habla de lo que se llama las leyes de Burgos, que es en 1511 se detiene la conquista por un año completo para poder deliberar si es una conquista justa. Entonces, donde se hace lo que se llama el decreto, el derecho de gentes, que es pues, lo que se llama pues, después evolucionará en el derecho internacional, y donde se prohíbe la esclavitud de los indígenas. Ojo, estas medidas son tomadas por Carlos I, pero aquí es algo muy importante, se incorpora lo que se llama la encomienda. La encomienda existía también en España antes del descubrimiento de América, y esto mucha gente no lo sabe. Es decir, no es que se inventa la encomienda como una forma de sustituir la esclavitud que se acaba de prohibir, sino que la encomienda ya es una forma de trabajo feudal que vienen los españoles y lo empiezan a aplicar acá. No es algo que se inventan solo porque quieren esclavizar a la población. Sí es cierto que muchas veces la encomienda es trabajo muy fuerte que termina con la vida de los indígenas. Eso no hay que negar la brutalidad con la que muchas veces se aplican el trabajo en el periodo colonial, en el periodo de la conquista específicamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay leyes de protección a las poblaciones indígenas, es muy difícil que pueda haber alguien que pueda estar observando y que pueda estar legislando. Entonces, muchos de los conquistadores se toman sus libertades individualmente y a título propio, que muchas veces pues nosotros vamos a tener en los recuentos como pues casos totalmente brutales de trato, totalmente deshumano. Luego tenemos Don otro... Daniel, Sí, don Daniel, decime. 2 puntos para que puedas continuar con tu idea. Comparar a Cortés con Colón son millones años luz. Cortés buscó siempre la forma de cómo negociar, y eso también lo tuvo Juan Vázquez de Coronado. Claro, sí. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, Vázquez de Coronado, ahora que lo mencionas, hace pues relaciones muy amistosas con el cacique Huarco, Y y hasta se entabla rican. relaciones muy amistosas. ¿Qué es lo que sucede? Que luego después, en la muerte de Juan Vázquez de Coronado, cuando venía de España, muere en la mar, asume el cargo, lo hereda su hijo,
Gonzalo Vázquez de Coronado, y Gonzalo Vázquez de Coronado sí es totalmente brutal, y lo que inicia es una guerra de conquista contra los huetares de Oriente, del cacicazgo del Huarco. Entonces, como lo podemos ver incluso en relaciones de padre e hijo, donde el padre tiene una forma muy específica de conquista, mientras que el mismo hijo no la hereda y digamos, entra con ansias de guerra. Entonces, por eso analizar la conquista es muy complicado. Correcto, pero algo, un punto, sí. Un punto interesante es que estamos hablando de la fundación de Cartago, o la fundación de Costa Rica en ese momento como Cartago, originalmente, 1563. Ya habían pasado las leyes de Burgos y ya habían pasado las leyes de 1542. Es decir, que en Costa Rica... Nuevas, sí. Exacto. Es decir, que en Costa Rica, quitemos el partido de Nicoya, lo que sería esa forma. Pero lo que fue Costa Rica, ahí no hubo encomienda. Así que no puede venir un tico a decir que aquí el esclavo fue lo peor, que fue maltratado y aplastado. O sea, hubo sus el tema, luchas, sus Diego, guerras. y perdona que te interrumpa.